Hola compañeros, nosotros somos el equipo 5, conformado por Amaya, Abigail, Cristian, Dulce, Mariana, Sheila y un servidor Jorge, y nos toca presentar al autor Rousseau. Mencionamos en la portada al siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o el periodo de la Ilustración, debido a que durante este periodo se darían distintas revoluciones que cambiarían las ideologías de los distintos pensadores. En este caso, el que nos toca presentar hoy es a Rousseau. Antes de pasar de lleno al tema, me gustaría dar un pequeño resumen del contexto de la época en la que vivió Rousseau, que como mencionamos es el siglo de las luces, o al menos parte de este, ya que me parece muy importante tomar en cuenta los distintos puntos que mencionaré a continuación. El primer punto que añadí personalmente como una frase son los esbozos de la edad contemporánea, que, como ya mencioné, el periodo conocido como la Ilustración, o también llamado el siglo de las luces, supone el esbozo y posterior culminación de una revolución, hablamos específicamente de la Revolución Francesa, que iniciaría la edad contemporánea de la historia de la humanidad. Dentro de este periodo, un gran número de avances tanto científicos como tecnológicos revolucionarían las ideologías del momento. Una de estas ideologías es el despotismo ilustrado, que es una variante del absolutismo monárquico que caracterizó la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el intento de las monarquías de conseguir el progreso de su nación aplicando algunas fórmulas de la teoría política de la Ilustración. Varios monarcas encontraron atractivos puntos de vista en la Ilustración e intentaron reformas que en apariencia encajaban en esa filosofía, ya que si bien quería liberar e instruir al hombre, admitía el poder fuerte en los grandes estados precisamente al servicio de la libertad. Otro de los puntos a destacar es la acumulación de capital, ya que durante el siglo XVIII se ve crecer la industria y con ella las técnicas y los inventos que la nueva industria requiere. Ven a ser también una población urbana formada, en buena parte, por el desarrollo de la nueva clase media capitalista y el incipiente, y a fines de siglo ya numeroso, proletariado urbano. El empleo de las máquinas se generaliza y aumenta rápidamente una suerte de furor inventivo, en parte requerido por la nueva industrialización. El paso de una sociedad mercantilista a la sociedad capitalista deben sobre todo su creciente desenvolvimiento a un hecho típico del siglo, la acumulación de capitales cuyo origen se encuentra principalmente en la explotación de la plata y del oro en América. El siguiente punto mencionado en la diapositiva es la lectura y el periodismo, ya que la aparición de una nueva clase capitalista y burguesa tiene efectos claros en las artes y las letras. El escritor puede vivir de sus libros y sus escritos, primero bajo el patrocinio del Estado, más tarde bajo el patrocinio más anónimo de los editores y las casas editoriales. Este nuevo público lector tiene un gusto que le es propio y el escritor escribe para el nuevo gusto de la clase acomodada. Ahora mencionaré autores anteriores y contemporáneos a nuestro autor principal, Rousseau. El primero es John Locke, que es una de las figuras principales del empirismo, movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Citando, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Es también uno de los padres del liberalismo político, que establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. Defiende la separación del poder legislativo y ejecutivo, así como la libertad religiosa y la primacía de los derechos del individuo sobre los del colectivo. El siguiente es el Barón de Montesquieu. Su obra, El espíritu de las leyes, marca el nacimiento de la sociología política. Con la investigación de los fundamentos de las formas de gobierno, de las que Montesquieu distingue tres: la monárquica, sustentada en el honor; la republicana, asentada en la virtud; y la despótica, que descansa en el temor, las cuales dependen, en su opinión, de factores como las tradiciones culturales, la economía, la geografía o el clima. Tras analizar estas tres principales formas de gobierno, monárquica, república y despotismo, Montesquieu concluye en El espíritu de las leyes que la separación de poderes es imprescindible para garantizar tanto el equilibrio entre los mismos como los derechos y las libertades de las personas. Siguiendo con el tercer autor, Denis Diderot, fue un escritor, filósofo y enciclopedista francés, una de las grandes figuras de su época, el siglo XVIII. Referente indiscutible de la Ilustración, fue por encima de todo un buscador incansable de la verdad, apostando para hallarla por un modelo de conocimiento experimental radical que le permitiera entender la primera mano el funcionamiento de la naturaleza. Por último tenemos a Immanuel Kant. Kant buscó, por encima de todo, enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas.
No por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. En este sentido, logró combinar el racionalismo, para el cual la razón es el motor principal en la búsqueda del conocimiento, con el empirismo, que acentúa el papel de la experiencia y la evidencia comprobable, como caminos complementarios y no excluyentes. Para poder comprender el pensamiento de Rousseau es necesario explorar el contexto ideológico que le rodeaba, en este caso la ideología iluminista, que se guiaba por tres tendencias principales que podemos sintetizar en la frase "ten el valor de servirte de tu propia razón", dicha por Kant en 1784. Como bien dije anteriormente, esta frase nos habla de manera adecuada de cuál era el principal núcleo de pensamiento de esta época, que era la razón. Pero para poder hablar propiamente de cómo es que se establece este núcleo, vamos a explorar las tendencias de la época, que en este caso es el pensamiento enciclopedista, las teorías políticas, sociales y económicas, y las consecuencias del iluminismo, más propiamente en su concepción del monarca. Hablando del pensamiento enciclopedista, tenemos como su eje la Enciclopedia Francesa de Diderot y de Alembert, que es catalogada como el primer gran diccionario moderno y que presentó en su discurso preliminar su, su ideología, que es que la obra tiene dos fines principales. Uno como enciclopedia, que era exponer el orden y el encadenamiento de los conocimientos humanos, y el segundo como diccionario razonado de las artes y los oficios, donde se propuso contener sobre cada ciencia y sobre cada arte sus principios generales y los detalles más esenciales que constituyen su cuerpo y sustancia. La enciclopedia entonces se estableció una labor educativa y propagandística y formó parte del pensamiento francés del siglo XVIII, ya que estableció ideas contrarias a las tradicionales cristianas, por lo que ayudó al surgimiento del núcleo del pensamiento ilustrado, que en este caso es la actitud crítica, más propiamente dicha, la razón, y que le otorgó características de un principio activo, despierto, capaz de progreso y del desarrollo. Es así que la idea de la razón en la ilustración surge como más un hacer que un ser. De ahí que los filósofos de la época sean más de progreso que constructores. Es así que podemos intuir que el pensamiento enciclopedista, la enciclopedia francesa, ayudó a sentar los primeros cimientos del pensamiento ilustrado y sumó al repertorio de conocimientos del mismo. Pasando ahora a las teorías, vamos a explorar en primera instancia las que corresponden al pensamiento económico. Primeramente tenemos la teoría establecida por Kinney, que nos dice que la riqueza de una nación proviene de la producción agrícola. Pero la teoría que tuvo más resonancia en la época fue la doctrina laissez-faire, laissez-passer, que en nuestro idioma significa deja hacer, deja ir. Esta teoría fue establecida por los fisiócratas franceses y esta frase indica que la riqueza de las naciones es un fenómeno natural, un fenómeno físico que se desarrolla por sí mismo, lo que indica que ni el gobierno ni el Estado deberían intervenir en las formas del progreso económico. Es aquí que empezamos a ver el surgimiento de las ideas de la apertura económica. Esta doctrina se vio nutrida más adelante por las contribuciones de Adam Smith, que también estableció una teoría muy importante que es la noción de la acumulación de capitales. Esta teoría nos va a hablar de que el capital producido por los trabajadores y la justicia y las leyes naturales van a presuponer un aumento progresivo de los salarios de los obreros hasta el punto de que los salarios lleguen a ser tales que los capitalistas tengan que abandonar la idea de la acumulación. En base a este pensamiento, se establece que las leyes naturales deben conducir a un progreso social donde todos los hombres alcancen un nivel de riqueza similar. Estas teorías económicas de la época fueron importantes para impulsar un pensamiento que nos hablaba ahora del resultado del trabajo, para el obrero en vez de que para el monarca. En el área de las teorías políticas tenemos a Montesquieu como su principal pensador, que en su obra El espíritu de las leyes se propuso establecer un sistema político que garantizara las libertades de los individuos, tomando por modelo la Constitución de Inglaterra. Es así que Montesquieu, en esta teoría, establece el principio de la separación de los poderes, que indica
que para garantizar la libertad es necesario que ninguno de los tres poderes que forman el Estado moderno deje de ejercer su función compensadora y modificadora. En esta teoría, Montesquieu establece la libertad política como el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Este pensamiento fue igualmente importante para la época, ya que inició con el establecimiento de la libertad política. En el área del pensamiento, en el área del pensamiento social, más que una teoría, hablamos de un establecimiento del actuar social ilustrado, que era el de una actitud crítica y analítica que permitió la consecución de conocimientos. Un ejemplo de esto es el análisis de las sensaciones de Locke, condujo a la filosofía de Cadillac, donde todo el conocimiento dependía de la sensación. Es así que en esta época vamos a ver que los avances de cada uno de los pensadores van a impulsar al del siguiente. Igualmente, como pensador social principal tenemos a Voltaire, que se consideró como el defensor de la libertad y de la tolerancia y que estableció la idea de la libertad como la expresión libre de las ideas de los filósofos. Vemos aún una idea de libertad un poco sesgada, pero ya vemos la apertura a esta idea. Finalmente, hablando de las consecuencias del iluminismo, su principal consecuencia es visible en la nueva forma de gobierno que adquieren las monarquías de los déspotas ilustrados, y principalmente en su idea del monarca ilustrado, que ha de ser un poco el modo del filósofo platónico, es decir, a la vez sabio y a la vez rey. Entonces se trata de la idea de un hombre guiado por la práctica de un estado que está más a ser que ser. Un ejemplo de los principales exponentes de monarcas de la época ilustrada es Carlos III de España, que concibió y llevó a la práctica modificaciones racionales de la agricultura, de las finanzas y de las comunicaciones. Tenemos también a Luis XV de Francia, que fue amigo de los filósofos y que es recordado principalmente por su contribución a la cultura y a las artes. También tenemos a José II de Austria, que llevó a cabo la separación de la Iglesia y el Estado y realizó una revolución agraria. Igualmente contamos como ejemplo de monarca ilustrado a Federico el Grande de Prusia, que escribió los tratados de la moral y trató de encarnar al perfecto monarca ilustrado y tolerante que habían concebido los filósofos. Cada uno de estos ejemplos de monarquías nos hablan de cómo se empieza a cambiar la idea del monarca y se empieza a mover este hilo político y asimismo vemos una mayor participación de la población en la construcción del monarca. El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Esta obra constituye una de las piezas maestras de la literatura política moderna. En esta, Rousseau estableció las bases de su doctrina política y social con la afirmación de que todos los males, las miserias y las demás aberraciones que originan las desigualdades humanas tienen su única causa en el estado de sociabilidad. Ahora bien, contra las tesis sostenidas por el filósofo Thomas Hobbes, aquí Rousseau niega que un hombre semejante sea malo por naturaleza. Por el contrario, él piensa que éste está dotado de un sentimiento natural, que es la piedad, la cual le inclina a socorrer a quien sufre sin sombra de reflexión. También, fuera de estos contados contactos, el hombre en estado natural no frecuenta a sus semejantes, y en tales condiciones las desigualdades entre los hombres son inapreciables y no van más allá de unas pocas diferencias naturales de fuerza, salud, belleza, etc. Entonces, el bienestar y la conservación, por un lado, y por otro, la natural repugnancia a ver perecer y sufrir a sus semejantes, fuente de piedad, guiaban su conducta. Ello fue así, según Rousseau, hasta la aparición de la propiedad. El primero que habiendo limitado un terreno, dijo, esto es mío, y encontró gente bastante ingenua para creerlo, aquel fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Un hecho de tal clase no se produjo de repente, fue preparado
por una lenta maduración. El hombre empezó a sentir la necesidad de estabilidad. Se formaron las familias y las cabañas, y sobre todo surgieron las industrias y la agricultura, en la que reside precisamente el germen de la propiedad. De la propiedad nacieron las exigencias, las necesidades, los lujos, y fue ahí donde los hombres se lanzaron en carrera desenfrenada hacia las riquezas, desarrollando todas sus facultades para beneficiarse a costa de los demás. Solo que de esta tendencia nació también la de imponerse a los demás, de dominar, lo que es el rico y el pobre. El más fuerte y el primer ocupante de una tierra se vieron lanzados uno contra otro como lobos. Y he aquí que el rico, para salvar lo suyo, concibe el proyecto de emplear a su favor las fuerzas que lo combatían, y poco le costó convencer a los pobres de que iba en interés de ellos unir todas sus fuerzas para la tutela común. Y bien, de ese modo se creó la sociedad civil, se promulgaron las leyes y fue definitivamente destruida la libertad natural del hombre, como el derecho de libertad por provenir de la misma naturaleza. No puede ser cedido, se sigue que los poderes políticos fundados sobre dicha cesión son por definición arbitrarios. La desigualdad política trae consigo la desigualdad civil, hasta recorrer un trágico ciclo cuya fase culminante consagra una común desigualdad, opuesta a la natural, el despotismo, y en el cual todos son igualmente esclavos, pues no tienen más ley que la voluntad del Señor. Y bien, como conclusión, podemos decir que los contemporáneos de Rousseau vieron este discurso una despiadada requisitoria contra las instituciones sociales y políticas de su tiempo, y aclamaron en el autor al osado cirujano, hablando como una comparación, al cirujano que se atrevió a hundir en el bisturí en lo profundo de la llaga. Y bien, este discurso señala un momento fundamental en la historia de las doctrinas políticas, la cual contiene las premisas de la doctrina que Rousseau desarrollará más adelante en lo que será el contrato social. Ahora hablaremos de la teoría del buen salvaje, la cual fue una de las piezas de filosofía política que más han influido no solo en la concepción de lo que debe ser la política, sino también en lo que creemos que es natural y artificial y las implicaciones que esta distinción tiene en nuestra vida. Y explicaré cuáles son los principales fundamentos teóricos de esta teoría. Bien, como número 1 tenemos a la política es la gestión de la autoridad y de la fuerza. Bien, Rousseau, al igual que otros muchos filósofos de la política de su generación, le dio mucha importancia al concepto de contrato social, el cual es el acuerdo hipotético entre ciudadanos y ostentadores del poder, que hace que los estados sean posibles y tengan una estructura estable. Para él entonces, tanto la existencia del Estado como de la política implica que hay ciertas personas que obligan al resto a comportarse de una manera, en principio, por el bien de la mayoría. Número 2. La propiedad privada genera violencia. Bien, la existencia de la propiedad privada debemos entender que hace que el Estado deba crear mecanismos para protegerla. Y bien, como esta misión es uno de los grandes pilares de la sociedad, a la hora de crear leyes se adopta la perspectiva de aquellos que tienen más propiedades, es decir, los ricos. Bien, entonces esto definitivamente implica que los intereses de una minoría se impongan a los de la mayoría. Y bien, los ciudadanos solo existen en tanto que tienen propiedad privada. Número 3. Violencia sistémica en sociedad. Ok. Como es complicado saber qué se hace por el bien de la mayoría y qué no, debemos entender que por un lado,
No se puede pedir responsabilidades por todo lo que hace el Estado. Y por otro, la corrupción y las injusticias son frecuentes. Y también, estas injusticias no solo son de los mandamases hacia los civiles. La existencia de carencias económicas y democráticas tienen como un resultado o tienden a generar un efecto en cadena. Es así, por lo que la violencia entre ciudadanos también es común. Entonces, para que exista la civilización y los estados, es necesario que exista un cierto grado de injusticias y de violencias. ¿Por qué? Porque dado que hay una descompensación entre personas que dominan a otras y otras que son dominadas, entonces, al no aprovechar los mecanismos de opresión que ya ofrece la sociedad incluso antes de que nazcamos, las leyes hacen que aparezcan dinámicas de relación entre personas que son injustas. Número 4. El hombre nace libre pero vive encadenado. De lo anterior, el autor concluye que llegamos al mundo con una buena predisposición al comportamiento moralmente bueno, pero que la sociedad nos corrompe prácticamente para obligarnos a participar en su juego. Y número 5. El concepto del buen salvaje. Debemos de señalar que para Rousseau la idea de un buen salvaje no se refiere como tal a un tipo de ser humano que haya tenido que existir necesariamente en algún momento remoto de nuestra historia, ni que defina perfectamente el comportamiento trivial. Entonces, para él es un supuesto hipotético, algo que sirve para entender la naturaleza del Estado y no como tal para saber cómo vivíamos antes. El estado de naturaleza según Rousseau. Primero deberíamos hacer una diferenciación del término naturaleza, que proviene del derecho natural, a lo que es la creencia del hombre bueno cuando vive en un estado primitivo, que es acerca de su vida natural. Rousseau se opuso a lo que fue la concepción ilustrada del progreso, considerando que los hombres en estado natural son por definición inocentes y felices, y que es la cultura y la civilización las que imponen la desigualdad entre ellos. Especialmente a partir de este punto de lo que es la propiedad privada que podemos ver por acá, esto acarreó lo que es la infelicidad y el egoísmo. De ahí viene la famosa frase que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, la sociedad es quien lo corrompe. Lo que es el tiempo y el desarrollo mismo de lo que es nuestra naturaleza humana y ante todo la misma perfectibilidad de lo que es el hombre, el verdadero pecado original del género e inevitable es la fuente de todas sus desdichas, es decir, de lo que son sus deseos personales, que han llevado gradualmente a lo que es la necesidad de establecer vínculos sociales, saliendo del estado natural. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de defensa que se podría tener para así sobrevivir entre o poder coexistir entre nosotros. El momento de fractura surge con la aparición de la que es la agricultura, la minería y por ende la propiedad privada. Esto da igual a la acumulación de riquezas en manos de unos pocos y los abusos se siguen propiciando a través de la desconfianza mutua y la necesidad de prevenir lo que es el crimen, por lo que se hizo necesaria la instalación de un gobierno. Sin embargo, en el contrato social nos menciona que el pueblo le da poder a lo que es el gobierno y también la promulgación de leyes para la protección de la propiedad privada que surge. El estado de la sociedad surge donde los poseedores, los que poseen algo, luchan contra los que no tienen propiedad privada. Cuando existe esta inseguridad, se crea una herramienta donde todas esas leyes y orden se acumulan, donde es el contrato social. Entonces, esto nos obliga a abandonar nuestro estado natural y hasta cierto punto crea una represión, entre comillas, y asumen algunas libertades civiles para vivir bajo el control de un Estado y que se debe cumplir a través de una voluntad general. Cuando hablamos de bueno y malo con respecto al carácter de una persona o de sus acciones, tiene sentido en lo que es el contexto de las instituciones sociales y de lo que hasta nosotros mismos imponemos. A veces, según Rousseau lo ve así, hay un mal necesario y precisamente lo que es la cultura en nuestra vida social
es la creación de el mismo hombre. Entonces se podría decir que nosotros mismos denominamos lo que es bueno y lo que es malo. Cuando tenemos esto, dejamos la posibilidad a manos de lo que es el hombre. Nosotros creamos nuestros propios problemas, sin embargo, también tenemos la capacidad para resolverlos. Entonces, esto es un proceso de civilización. Por ejemplo, los hombres en estado de naturaleza se diría que pueden ser fuertes o no se enferman fácilmente. Y si lo hacen, pues pueden sanar de forma rápida. ¿Por qué? Porque también está en la capacidad humana crear medicinas. Entonces, se puede decir que las enfermedades también serían obras de lo que es la civilización. Sin embargo, tenemos un personaje característico que nos habla Rousseau, que es sobre lo que es el buen salvaje en su estado natural. Eh, pero, ¿qué características se necesita para ser un buen salvaje? El contrato social, 1762. El contrato social fue el texto más reconocido de Rousseau. Como bien dije, fue elaborado en 1762 en medio de una serie de ideas que estaban modificando el pensamiento de la época, ya que en pleno siglo XVIII se estaba divulgando algunas ideas con respecto al contrato social. Entre ellos está, como sabemos, Thomas Hobbes o John Locke. Estos también abordaron los principios relacionados a lo que era el estado de naturaleza y la libertad de una sociedad con un estado establecido que regula la libertad y donde se supone que existe un soberano a cargo del cuidado de la comunidad. Ahora bien, para comprender este texto del contrato social debemos definir el origen de este. Tiene como origen los postulados de la obra del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, igualmente escrita por Rousseau. Las ideas planteadas en este texto, pues al final vienen basadas en los principios de donde el hombre pierde su libertad y donde el contrato social busca garantizarla nuevamente con el único fin de dar orden y beneficiar a la comunidad. Es decir, beneficiando siempre el bien común o buscando siempre el bien común. Ahora bien, para comprender el contrato social, pues debemos definir los puntos más importantes que se abordan respecto a este texto. El primero es la teoría del Estado justo. En este se establece que es posible tener un Estado justo gracias a la organización y acuerdo de la sociedad, por lo que es reconocido el derecho soberano por el pueblo. Además, se tiene que considerar la idea del estado de naturaleza, porque el ser humano, en este momento de estado de naturaleza, vive libre y es bueno. Sin embargo, la civilización lo corrompe al someter a la misma civilización, teniendo a unos sobre otros, existiendo violencia y caos. Por lo que es importante regresar a ese estado de naturaleza, pero es imposible. Por ello se debe establecer el contrato social, ya que éste busca organizar racionalmente a la sociedad. Esto es lo que fundamenta al Estado, por lo que es necesario una serie de leyes que beneficien a todos para darles nuevamente la libertad y así poder establecer una verdadera sociedad, una sociedad pacífica, una sociedad de bienestar. Ahora bien, también se habla de algunas características que el ser humano posee. Ya hemos hablado de que el ser humano era bueno, pero ahora debemos definirlo con mayor claridad y así saber cómo el ser humano va a tener una gran participación dentro de la comunidad. Estas características del ser humano van desde la bondad, la honestidad, la dignidad y la virtud auténtica que solo es posible en el pueblo llano, porque se busca establecer una sociedad donde se pueda garantizar y fundamentar la libertad y la igualdad entre los individuos. Aquí es cuando entra esta parte de la inclusión y el fortalecimiento de cada uno de los individuos que participa en la comunidad, por lo que es de vital importancia garantizar la libertad de las personas, haciendo a un lado el egoísmo particular. Esas cosas que corrompen a los seres humanos es necesario hacerlo a un lado, aislarlo. Por lo tanto, el contrato social será una herramienta que permitirá la entrega total de cada persona a la comunidad. Así pues, debemos considerar que se habla de la voluntad general,
porque ésta se refiere a un acuerdo racional de voluntades particulares, donde es visible la correcta aplicación de la libertad, pero desde una perspectiva racional y congruente. También tenemos que este contrato está basado en el derecho y en el deber. El derecho está basado en aquellos beneficios y libertades que la población podrá recibir a través de distintas normas que el Estado implemente, todo a cambio de ese deber que tiene la población. ¿Qué es ese deber? Pues consiste en que la gente entregue parte de su libertad al Estado para que éste tenga la obligación de gobernar y entregarle sus derechos. Es decir, el Estado, al tener esta parte de la libertad, va a volverla a entregar, pero en forma de derechos. Así pues, podemos concluir con la idea de la democracia de Rousseau, conocida también como la democracia de las mayorías o democracia ruseriana. Aquí es donde el pueblo otorga la soberanía. De acuerdo con esto, se entiende que el pueblo es el que elige, por votación, las leyes y el gobierno. Así pues, en este tipo de gobierno se hace una separación entre el soberano y el gobierno. Este último es importante e incluso complicado de ejecutar por el simple hecho de que no toda la sociedad puede elaborar las leyes. Sin embargo, para Rousseau, así debería de ser. Del mismo modo, se toma en cuenta la importancia que tiene el soberano y cómo es su responsabilidad velar por el bien común. Antes dicho, el bien común es vital en las ideas de Rousseau. Por lo tanto, en la democracia que éste establece, el soberano pues efectivamente es elegido por el pueblo, por asambleas populares, que permitan centralizar el poder. Pero esto deberá estar dividido en la parte legisladora y en el gobierno ejecutivo. La parte legislativa, pues obviamente deberá estar establecida o fundamentada por una constitución, donde haya una democracia directa y participativa. Algo importante dentro de esta idea es que para Rousseau es condenable y deplorable la idea absolutista de contener el poder en las manos de unos cuantos. Estas son las ideas más importantes del contrato social o lo que más se aborda dentro del contrato social. En esta obra del Emilio, o más conocida como de la educación, Rousseau se pone más bajo una faceta pedagógica sin eliminar esta faceta filosófica que ya tiene, y así elabora una teoría sobre cómo debería ser la educación y qué función debería tener en esta época. En la Ilustración, porque fue publicada 2 meses después del contrato, en el año de 1762, Rousseau dice: "Esta forma de enseñar en el modelo educativo, de preparar al alumno para emplearse, la racionalidad y los conocimientos abstractos que se enseñan, tiene que cambiar". Entonces, en su lugar, él propone que la educación debe orientarse más hacia la vida práctica, no solo adquirir conocimientos abstractos, sino ir más allá. Desarrollar la individualidad y su pensamiento crítico. Además, se le debería dar igual importancia a la educación emocional y a la educación moral. Pero entonces, ¿cómo se lograría? Para cumplir este modelo de educación, Rousseau nos plantea dos puntos de vista. El primero es el del niño, que para esta obra el niño significa el alumno y el maestro significa tutor. Entonces, del niño nos dice que se debe encontrar en un estado natural e independiente, debe sacar sus propias conclusiones. Luego el maestro tiene que ser acompañante, no dirige ni guía, sino que acompaña y protege al niño, o sea, al alumno. Así, la educación se podrá tener cuando hay un equilibrio entre el sujeto político, que el sujeto político sería un ente abstracto y asexuado, y entre el sujeto privado, que es subjetivo, posee creencias, sentimientos, tiene una historia personal, educación, sexualidad y tiene un cuerpo. Además, se debe enseñar a renunciar a las normas del orden tradicional, como al instinto, a la posesión producto de la fuerza, a sus intereses particulares y deseos que sobrepasaran el deseo de los demás. Por último, se debe enseñar la racionalidad, el derecho y la libertad general como fuente de sus actos. Se debe enseñar la moderación,
y en sí qué se enseñaría en el modelo educativo. Será dividida en 4 etapas. La primera etapa comprendida en la infancia, la segunda etapa a partir de los 12 años, la tercera etapa desde la pubertad y en la etapa final, la adultez. En la primera etapa, a partir de la infancia, se deberá evitar transmitir la idea de que las relaciones humanas son de subordinación y dominación. El niño se debe acostumbrar al ejercicio de poderes corporales y ser de lo más libre posible según lo que se permita en su contexto. En la segunda etapa, a partir de los 12 años, el niño adquiere habilidades y conceptos abstractos a través de la práctica. Esto es importante porque debe ser más aplicado en la práctica que en la teoría, para ser funcional. En la tercera etapa, a partir de la pubertad y la adultez, en la primera adultez, el niño comienza a interesarse por los demás, principalmente por el sexo opuesto, y aquí también se interesa por cómo es considerado y concebido por los demás, no solo por el sexo opuesto. Entonces aquí se enfrenta a un peligro en su reconocimiento personal. Este se puede perturbar por cómo es reconocido por los demás y así el niño puede despreciarse y subordinarse incluso. Entonces el tutor aquí entra para demostrarle al niño y asegurar que las relaciones entre el niño y la sociedad estén medidas y que a través de valores como la gratitud o la compasión y el cuidado, el niño puede encontrar su valor moral. Por última parte, en la última etapa, el niño se convierte en adulto, entonces el tutor, en lugar de ser su acompañante y protector, se convierte en un asesor de confianza. Bueno, a continuación yo les hablaré un poco más acerca de lo que fue Rousseau. Rousseau fue un filósofo el cual no quería ser ilustrado. Fue un defensor de la libertad y la igualdad radical entre todos los seres humanos. Jacques Rousseau fue tal vez el hombre más inclasificable de los ilustrados franceses. Fue un escritor, músico, botánico, naturalista, filósofo, el cual tuvo un interés por casi todos los campos del saber. Él representa la ilustración como ningún otro y aboga por combatir la tiranía a través de la razón y el conocimiento, todo mediante sus ideas decisivas, que la cual también influyeron mucho en lo que fue la Revolución Francesa. Algo que debemos recalcar es de que desde que muy joven se interesó por los personajes de la ilustración. En el año de 1741 marchó a París, donde pretendería presentar un novedoso sistema de notación musical, la cual había ideado, y ahí conoció al filósofo Louis Duranton, que lo introdujo en los ambientes ilustrados de la capital francesa y le encargó la redacción de los escritos de música de la enciclopedia. Pero a diferencia de los demás ilustrados, Rousseau fue muy crítico con la idea del progreso. Su teoría política se basó en lo que era la civilización, las instituciones, la propiedad privada, la vida social y el origen del sufrimiento y las injusticias que vive el ser humano. Todo esto lo plasmó en su libro El buen salvaje, el cual es el núcleo central de su pensamiento político, el cual fue fruto de una caminata que tuvo en 1749, en donde abarca que la corrupción es el origen del sufrimiento y las injusticias que sufrimos día a día. Según Rousseau, los hombres en su estado natural no tenían vicios ni virtudes. Esto quiere decir que los hombres poco a poco vamos haciendo cambios en lo que es nuestra vida y vamos teniendo una perspectiva diferente, pues influyen mucho las personas con las que convivimos y el entorno en el que convivimos con las demás personas. Los planteamientos que realizó lo convirtieron en una celebridad ante todos los demás filósofos. Pero Voltaire lo acusó de haber escrito en su discurso sobre la desigualdad que todo iba contra la naturaleza humana y lo desplegó como que querían convertirnos en bestias. También esto provocó que la Iglesia fuera uno de sus enemigos y lo acusaran de atentar contra lo que era el pecado original. Rousseau se distanció de sus contemporáneos y puso una distancia a lo que era con ellos y su convivencia. En el año de 1756 se instaló en lo que era una residencia de su amiga Madame, en donde redactó algunas obras tan importantes. Un claro ejemplo es el Contrato Social de 1762, donde Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad, donde la libertad es exigencia a través
de todo y la libertad debe garantizarse a través de un contrato social, lo cual lo estipule y la garantice. Para Rousseau, el Estado es un fin político, el cual todo debe ser compartido con la comunidad y el Estado debe ser democrático. Para la política, él decía que existía una interdependencia económica. Las decisiones políticas en un entorno de incertidumbre se toman a través de la teoría de los juegos o la casa del ciervo. Y ante ciertas teorías, dice que los progresos de la sociedad entorpecen al individuo, por lo que es necesario reducir al hombre a su estado primitivo en el respecto de recuperar lo que es su inocencia. También nos entenderá en su obra del contrato social que para entender la idea de la educación está bajo las normas del Estado y que por lo tanto debería garantizar la educación pública.